los escalones. ¿Qué significa eso? Significa que completo de forma escalonada. Nunca pago el negocio de una sola vez. Es decir, si ahora digo que te doy el 50% del pastel que estaba aquí afuera, ¿qué significa eso? Tomé el pastel y lo dividí en dos. En el caso de un pago escalonado, no funciona así. Se hace todo de manera diferente. Es decir, en la primera etapa, una persona recibe 6.000 shekels de ganancia al mes o 75.480 al mes. Perdón, ¿o eso es al año? Pagará un 10% de impuesto. Paga un 10% de impuesto. Adelante. Eso significa que gana más. Hasta 6.000 shekels al mes. Entonces, por la primera parte pagará un 10%. Por la segunda parte, pagará un 14%. Es decir, no paga el 14% sobre todos los ingresos, sino sobre la diferencia entre 9.000 y 6.000. Estoy redondeando los números porque no son cifras exactas. Así nos será más fácil hablar con números redondos. Por la parte entre 9.000 y 6.000 paga el 14%. De 6.000 y menos paga el 10%. ¿Qué pasa si eleva más al cuadrado? 14. Entonces, o sobre la parte de 14.000 hasta la parte de 9.000 pagará el 20%. Ahora vamos a dividir el rompecabezas en tres partes. En la primera parte pagará 20%, en la segunda parte 14%, en la tercera parte 10%. Estamos hablando de un ingreso para una sola persona. Es decir, si la mujer trabaja y recibe 14.000, entonces pagará según estas escalas, y si el esposo trabaja y recibe otros 6.000, él pagará el 10%. No se suman juntos. Existe la posibilidad de sumarlos, pero no se hace. Es posible. ¿De acuerdo? Entonces, ¿entendimos? Vamos a tomar un ejemplo para entender cómo funciona. Por ejemplo, AOC. AOC tiene un salario de 7.300 shekels. ¿Cuánto impuesto tiene que pagar? Entonces, veamos en las escalas. Según la lógica, si no entendemos la esencia de las escalas, tomamos el 14%, pero eso no es correcto. Dijimos que se divide. Por la parte de 6.200 shekels, por eso paga el 10%. Que en total son 629. Por la segunda parte, es decir, por la diferencia entre 7.300 y 6.000, hago esto menos esto. Por esa diferencia, pagará el 14%. Vamos a repetirlo una vez más, es importante. ¿Entendimos? Entonces, las escalas van por partes. Es decir, a cada parte le sumo su porcentaje correspondiente. La última parte es del 47%. Es decir, el incremento para una persona ya llega al 47%. Y si incluimos el seguro nacional, la mayor parte del dinero que gana va a la oficina de impuestos. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, si ahora vemos un recibo de sueldo? ¿Cómo sabemos en qué escala se encuentra la persona? Siempre en el recibo de sueldo está escrito impuesto marginal. Verán impuesto marginal, a veces verán 14, a veces 31, a veces otro. Es decir, ¿en qué escala estará cada adición de un shekel? En la escala que está escrita. Si está escrito 31%, llegan a alguna familia, ven el recibo, 31%, y digamos que es una mujer, ella les pregunta, ¿me conviene trabajar y ganar 500 shekels más? En realidad, por hora es esto. A las 4 tengo que traer a una niñera que cuide al niño en la guardería, etc. Vamos a restar el 31%. ¿Cuánto queda? Una cantidad tan pequeña, no sé, no vale la pena. Sí, y al final no vale la pena. Por otro lado, si ella se encuentra en ese escalón, todo el corazón, la mayor parte del dinero. ¿Sí, señora? Eso es el impuesto adicional. Es para quienes tienen un salario muy alto, 50%. ¿Qué es eso? ¿Dónde estás tú como él? ¿Eso es lo que harías? ¿Eso se llama impuesto marginal? En la práctica, ¿por qué marginal es el final? Ella ya pasó los escalones, está en el marginal, en el ritmo. Ahora, todo lo que dijimos es cierto, pero ¿alguna vez han visto a alguien que tiene un salario de 6.000 shekels y paga un 10% de impuestos? No sucede, no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque tenemos esto que se llama puntos de crédito. Eso significa, cada persona tiene una cierta cantidad de puntos. En un momento explicaremos también qué. Pero ¿qué es un punto de crédito? Tú, al año, o mejor dicho, al mes, que es más fácil, al mes recibes del impuesto sobre la renta. Entonces, aunque se supone que debes pagar, como vimos antes, se supone que debes pagar 629, pero recibes un crédito. 23, lo recibes de vuelta. Entonces, en la práctica, lo que sucede es que en lugar de pagar 600, pagas menos. ¿Cuántos puntos tiene cada uno? Todo residente del Estado de Israel tiene 2.25, cada hombre 2.25. Automático. En el momento en que eres residente, 2.25, que eso equivale a, vamos a hacer esto por 225, ¿quién tiene una calculadora? Unos 500 shekels aproximadamente. Eso quiere decir que una persona cuyo ingreso, su número es 550, 50 y 500 por mes, no tiene impuesto sobre la renta en absoluto. ¿Por qué? Porque no hay persona que no sea residente. ¿Alguno? Un 75. Bueno, cambió un poco. Los puntos subieron. 1 por 35. Algo en la zona. ¿Cuánto cuesta? 1.35. Aquí primero una poción.
¿Ella subió? Sí. Se está actualizando. Estos puntos, todo lo escrito aquí es para el 2022, se está actualizando, se está moviendo constantemente. Básicamente, una persona cuyo número es 5.000 shekels no paga 10, porque tiene un deducible. En el caso de una mujer, la mujer obtiene otro medio punto. Le dan un bono para que salga a trabajar, y por eso una mujer tiene 2,75, solo por ser mujer. ¿Dónde vemos todos estos puntos? En el formulario 101. Cada persona al principio del año recibe el formulario 101. Debe llenarlo. Entonces, parte de los detalles son mujer, hombre, hijos, número de hijos, etc. Todos estos nos otorgan puntos. Hay situaciones en las que recibimos muchos puntos de crédito y todos los reembolsos de impuestos se basan en esto. Miren, aquí traje algunos casos específicos que son comunes, pero hay muchas situaciones en las que una persona recibe puntos de crédito. El punto de crédito, como dijimos, el primero es para la mujer, para el residente, para la mujer. Finalización de estudios. Si han escuchado de alguien que terminó sus estudios, la gente no es consciente de que tiene derecho a puntos de crédito y paga impuestos. Y esto es muy común entre las mujeres. Ahora, si tienen un título académico, les corresponde un punto de crédito. No, cuando yo... Algo así, sí, se puede aprovechar durante 3 años. ¿Qué? Hay profesiones, hay que revisar. No, perdón por la expresión, no es un curso de viaje. Profesión, hay cosas que sí. Puntos de crédito para padres de niños, es decir, el simple hecho de que haya una soldada... Recibes puntos de crédito. ¿Cuánto es? Eso varía mucho. Ahora, con la nueva ley de arreglos, van a hacer que para hombres con hijos hasta los 12 años les den puntos. Actualmente es hasta los 5 años. Es decir, si un hombre tiene 3 hijos menores de 5 años, recibe por cada uno cierta cantidad de puntos, según. Eso cambia, de 0 a 1 año, y de 1 a 3 años, hay todo tipo de variaciones así. Lo cambian todo el tiempo. Saberlo de memoria, no lo sé. Yo lo ingreso al sistema, si tú lo haces sola, si... Depende del año, depende de la regulación, como lo intentó Lieberman antes y como quiere hacerlo ahora, ¿cómo se llama? Y Smotrich. No, that is absolutely not the case. I must firmly and unequivocally disagree with that statement. There is no conceivable way that could be true, and I want to make it abundantly clear that I do not concur with that assessment whatsoever. My position on this matter is a definitive, resolute, and unyielding no. I find myself in complete opposition to the premise being presented, and I wish to express my strong dissent regarding this particular point. It is imperative to understand that my stance on this issue is one of absolute rejection and firm denial. Adelante, tenemos un punto de crédito. Cónyuge que no trabaja, generalmente a una edad avanzada. Si la esposa o el esposo no trabajan, se recibe un punto por eso. Y un punto de crédito que es muy popular. No, a partir de los 20, a partir de los 60, algo así. El punto de crédito es muy popular. Mucha gente no sabe para qué sirve, es por hijo que da derecho. ¿Qué es un hijo que da derecho? Son 2 situaciones. La primera situación, un niño que recibe una pensión del Seguro Nacional, automáticamente sus padres reciben 2 puntos de crédito, y como dijimos antes, eso es mucho. 2 puntos de crédito es mucho. Además de los puntos de crédito que tiene como residente, además de los puntos de crédito por ser niño, recibe otros 2 por ser un niño elegible. Entonces, ¿a quién van estos puntos? Los puntos que otorgan derecho. En los puntos por hijos van para ambos padres, pero en los puntos que otorgan derecho hay que decidir quién los aprovecha. Si el esposo recibe un salario de 20.000 y la esposa de 5.000, está claro que estos puntos se deben asignar al esposo. Otro niño que es muy solicitado y popular, un niño que recibe Ritalin. Fíjense, Ritalin, el comité de medicamentos DOPES, y hoy en día esto es muy popular, muy común, y los padres no lo saben, DOPES te da 2 puntos de derecho, es una lástima. Primero que nada, para todas estas cosas hay que traer una constancia. ¿Cómo es que lo hice completamente solo? No, en realidad no lo hice. Lo que hice fue intentar hacerlo, eso fue todo. También puede ser que sí, seguro. Te sorprendiste. ¿Qué pasó? Después de todo, el Contralor del Estado vino con quejas. Vamos a entrar en tu tema. Corriente de escuela en movimiento. Sobre eso digamos ahora. Escucharon, preguntaron... Un niño con... ¿Cómo consiguió Ritalin? Se lo merece puntos de deducción. ¿Cuántos años se puede recibir retroactivamente? 6 años hacia atrás, en reversa. Ahora van a alguna familia, piden, y entonces resulta que hay mucha gente que en realidad no recibe esto. El Contralor del Estado emitió una opinión, que el Estado tiene algo así como 4.000 millones de shekels, no recuerdo, tal vez 40, hay que verificar.
Es una suma realmente considerable que el Estado debería devolver y nadie la recibe. Es una suma que se borra como si nada, a la basura. Entonces se habló de que quieren renovar, que la autoridad fiscal tome una acción activa, es decir, equilibrar la situación y decirle a la gente que les corresponde, pero no a todos les corresponde. Por ejemplo, quien inscribió al niño en el comité de Masma, eso no aparece. Tal vez en algún sistema soñado sí lo hay. O Tomás. Podría ser. Saltando porque hay, no lo sé. Es pesado. Sí, la verdad es que no soy nuevo en esto. Eso es lo que digo, mediocritina. ¿Y qué? Siempre hay abreviaturas de esto. Es una colección de Yad la que... Pero una vez fuimos salvados por ella. ¿Qué? A su vez, ¿qué dices? De nuevo, lo máximo que tienen es que ya están hartos, ¿no? El nombre de Daesh es de ellos. Que quieren saber si el niño es apto para la clase, eso, cosas así. Actívalo, somos una familia peculiar. O neurólogo, todo tipo de cosas. En resumen, lo que hay que hacer en caso de que haya algún tipo de problema, algo que identificamos como un problema en la familia, intentemos aprovecharlo para beneficios fiscales. Ahora, hay una exención muy popular y ampliamente utilizada. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Nuevo inmigrante, muchas gracias. ¿Cuánto beneficio tienen? Nuevo inmigrante, creo que 10 años. 10 años, ahora que lo haces fácil. Ah, eso es otra cosa. Periferia aquí es menos común. Pero no importa, ¿qué es periferia? Hay ciudades que son ciudades beneficiadas, es decir, que sus tramos impositivos bajan. Netivot, Hapokim, Kiryat Shmona, Tiberíades y Renan. ¿Qué es esto? No lo sé, cambia. Hasta aquí lo sé. No. Yokamafi no se considera de nivel socioeconómico inferior y todavía no lo es. Los que viven en la periferia sí presionan los rostros de los que no están. Tienen monedas. No es una contradicción, es que su impuesto sobre la renta es más bajo. Se les anima menos. No, el impuesto sobre la renta es más bajo. Dales una moneda. Es decir, se produce una situación en la que una persona malversa 10.000 shekels y no paga ningún impuesto. Así que si viviera en Tel Aviv, habría una diferencia aquí. Es necesario obtener un permiso del municipio cuando el municipio se encarga de ello. Entonces, precisamente te identifican por dónde está tu seguro de salud y dónde pagas el impuesto municipal. O dónde están los niños, todo tipo de cosas así. ¿Dónde está el seguro de salud? Sí, eso es una señal. Porque, ¿sabes? Muchos militares lo que hicieron fue cambiar la dirección allí. ¿Sabes? Una persona recibe un salario de 40.000 shekels. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Por ejemplo, si tienes el seguro de salud allí y recibes el comprobante del impuesto municipal de la ciudad, lo más probable es que realmente vivas allí. Tenemos una deducción que es muy común, la deducción por donaciones. Todas las cosas de las que hablamos ahora, el comité de evaluación, todo eso, puedes enviar un documento escaneado. La autoridad fiscal no quiere. Lo único que quiere físicamente son las donaciones. Si donaste a una institución reconocida, es decir, una institución que recibió la aprobación del comité correspondiente, puedes enviar una copia escaneada, ¿de acuerdo? Pero cuando presentabas los informes en físico, ellos querían una copia escaneada a propósito, para ver que es auténtica. Ahora también van a sincronizar entre las instituciones. Mucha gente guardó recibos. Van a hacer una verificación así. No, ¿qué pasó? Una persona que ahora donó, digamos, 1.000 shekels, una persona donó 1.000 shekels en un año, le corresponde un crédito de 350. Es decir, que si tiene que pagar al impuesto sobre la renta 5.000 menos 350, el 35% de la donación, y está limitado. Por ejemplo, una persona que gana 100.000 shekels, creo que está limitado al 30% de los ingresos. ¿No puedes sobre todo el ingreso ahora? ¿De verdad casi? Hay que verificar. Pero hay muchas situaciones en las que una persona dona, por ejemplo, a las instituciones educativas de sus hijos, les dona cada mes, etc., si la institución tiene. Veo cómo él dona a su institución. Entonces hay varias cosas, pero hay que verificar una cosa. Hay que comprobar que la institución tenga la sección 46. No todas las instituciones tienen la sección 46. Si la tiene y él dona porque realmente ama esa institución, no hay problema que tome el recibo y lo presente en el informe anual. De su ingreso personal, el 30% de su ingreso total, el ingreso está sujeta, que es Sefarim, donaciones. ¿Dónde la mayoría? ¿Es otra mano matutina? ¿Dónde se hace eso? Por favor, aquí está. ¿Dónde se hace eso? En la práctica,
Todo lo que hablamos incluye también aquí en... No, eso es todo. Excelente que me lo preguntaste. Todo esto se llama zikui. ¿A qué me refiero? Entonces volvamos un momento. Esto también incluye el subsidio de ingreso negativo, el subsidio de ingreso o lo que es ingreso negativo. En general, piensen en una persona que ahora tiene 3 hijos. Es residente de Israel y su salario es de solo 4.000 shekels. Mientras que Levi, por ejemplo, su salario era de 10.000 shekels. ¿Cuántos puntos de crédito recibiría cada uno? Digamos 4 o 5 puntos. Eso significa que, si lo convertimos a dinero, son 7.000 shekels al año. Pero él solo recibe 4.000. Eso significa que de todos esos puntos de crédito solo aprovecha una pequeña parte. Entonces el Estado dice, te devolveremos una cierta cantidad. No todo, una cantidad. ¿Alguno? Debes enviarlo. Tienes que aplicar y ver cuánto es. Cada. Esto se llama extracción de mensajes. ¿Cuál es la probabilidad de resultado negativo? Despertamos al atado. Porque ya hay muchos días, hoy también es posible como impuesto. Espera, cuando... No. Ahora esto. Esto es un reembolso de puntos. Ahora, espere, usted preguntó sobre los reembolsos de impuestos, sobre la sección 46. La sección 46 se llama exención del impuesto sobre la renta, es decir, se calcula el impuesto, si tienes que pagar o si estás obligado a pagar impuestos. ¿Cómo sabemos? En el formulario 106, parte 2, aparece si pagaste impuestos. O puedes ver en tu recibo de sueldo que te descontaron impuestos sobre la renta, entonces puedes solicitar un reembolso. Pero si no pagaste impuestos, no tienes impuestos. Ni siquiera estás en ese umbral de impuestos. Entonces, ¿cómo vas a recibir una devolución de impuestos? Hasta 2. Hasta 2 puedes. Pregunto. Ese año, lo único que se transfiere de un año a otro son pérdidas o ganancias de capital. Ganancia de capital frente a pérdida de capital. Se puede pérdida de capital frente a ganancia de capital. La ley. Porque si tuviste ganancias, no puedes ahora, en el año en que hubo pérdidas, en 2022, no puedes compensar por eso. Por ejemplo, si Wibi perdió mucho dinero, entendimos. Ganancia de capital es otro tema. Ganancia de capital significa cualquier ganancia. ¿Ya les hablé sobre el mercado de capitales? Esto es muy importante. El mercado de capitales es fundamental. Hablaremos de eso también hoy. Así que si alguien paga el 25% y ha cumplido 22 años, se lanza al mercado de capitales y cometió un error al vender acciones, mañana las venderá. Así que perdió. Pero a los 21 años tiene un hijo. ¿Entonces tal vez se apure ahora? No. Funciona la bolsita. En el año 22 puedes quedarte con la pérdida, trasladarla al año siguiente, pero no la mejor. Entonces, un reembolso de impuestos es simplemente... En caso... Ahora perdió por 22. Así que perdí el día 22, me quedo con la pérdida... Así que está prohibido vender acciones. Mañana aliviaré el control de plagas, pero está prohibido vender acciones. ¿Qué es esto? Que hay reembolsos. Seguro de vida, seguro de reembolsos. No hay límite, escucha, no voy a mentir. No voy a terminar todo, es un tema largo. Este tema es un tema de reembolsos fiscales largo. Solo cerremos tu pregunta. Preguntaste si hay reembolso de impuestos. El reembolso es solo si pagaste. Si no pagaste, no hay reembolso. ¿Cómo se hace un reembolso de impuestos por cuenta propia? Hoy en día es muy fácil. Les voy a decir la verdad, yo no estoy tan familiarizado con el sistema, digamos, yo tengo un sistema que se llama sistema Shem, un sistema de la autoridad fiscal. Pero hay un sistema llamado Mafal. Se puede probar para ver cómo funciona, pero entendamos la idea, y cada uno puede preguntar a alguien, puede verificar. Quien quiera hacer el reembolso de impuestos puede hacer una simulación para ver si le conviene. Quien vea que se complica, que no lo toque. Por lo general, ¿quiénes seguramente tienen derecho a un reembolso de impuestos? A quienes tienen 2 trabajos, 3 trabajos y no hicieron coordinación de impuestos, eso es seguro al 100%. ¿Cómo sabemos si la persona siquiera tiene derecho a un reembolso de impuestos? Solo como comentario al margen, tuve una empresa que me ofreció hacerme el reembolso de impuestos. Después de todo, no cualquiera puede hacerlo, solo un contador público o un asesor fiscal. Me ofrecieron, me dicen, te traigo 400 casos al mes. Es como que está bien, porque lo que cobran por esto es el 25%. Me dijeron, la mitad para nosotros, la mitad para ustedes. Bueno, tomo el teléfono, llamo, hola Veo, excelente, no esperaba que llamaras y eso. ¿Cuánto es tu salario? ¿Tienes el formulario 106 recibo de sueldo? Recibo 6.000. Entonces sonrío, eso es todo. ¿Qué? No tengo... Él me dijo esto y aquello. ¿Qué resultó ser? Esta empresa llamó a la gente. Les enviaron un SMS. Quien quiera devolución de impuestos, que nos llame. Alguien llama. Tráeme tu documento de identidad detallado. Solo te están mareando. Bueno, te corresponde una devolución de impuestos. Pagamos 700 shekels para abrir el expediente y un contador se pondrá en contacto contigo más adelante. Bueno, veo un corte 234. De repente entendí que yo... Entonces, ¿qué nos enseña esto? Lo primero es saber cómo funciona la devolución de impuestos. Hay que ser una persona que haya pagado impuestos. Si no pagó, no hay de qué hablar. ¿Cómo sabemos si pagó o no?
Aquí hay una especie de formulario 106. El 106 es un formulario que el empleador envía a todos sobre lo que ocurrió el año anterior. El apartado más importante es el código. Código 42. El código 42 indica cuánto pagaste de impuestos sobre la renta. Así que este querido hombre pagó 38.000 shekels de impuestos sobre la renta, así que ya sé que pagó mucho. Vamos a comprobarlo. Entonces, puedo hacerle preguntas. Dime, ¿tienes un hijo menor de 18 años que sea así o así? ¿Dónde vives? Todo tipo de preguntas que me ayudarán a ver si esta persona puede ser elegible. Entonces, eso significa que aquí en el formulario 106 hay códigos. Los códigos son uniformes en todos los empleadores, todos, no importa si trabajas en esa misión, aquí en la tienda de al lado, en Mesila, no importa, hay códigos. El primer código es el código 158, eso es el ingreso. ¿Cuánto recibí? Si tomo el formulario 100. Y en el 6 miro cuál es mi ingreso, cuántos ingresos tendré este año. Después está el código 248, que es cuánto depositó el empleador para mí. El código 218, puedo decir que soy un novato, no hace falta entender mucho de esto. Solo hay que saber que este código lo relaciono con el informe de horas, que en un momento veremos, de la autoridad fiscal. El código 158 va a la línea 158. El código 42 va a la línea 42 allí en el formulario de la declaración. ¿Qué ingreso? ¿Qué número? El número que está escrito aquí. Es decir, miro en el formulario 106, tengo escrito 42, y en el formulario de la autoridad fiscal también tengo escrito 42. Debo completar en la autoridad fiscal, en el apartado 42, la suma que está escrita aquí. Ahora, hoy ya no es cuestión de conocimiento. Antes era así, es así, es así, es así. Es muy complicado, no nos interesa. Pero mira, está catalogado como 42. Copiando el 42 que estaba aquí. Había 42 aquí, aquí también 42. ¿Dónde está esto? 45. También aquí probablemente serán 45. Aquí 45. Quiero decir, está construido de esa manera. Hoy en día es un sistema informático más fácil, mucho más fácil. Lo haces tú mismo, ¿no? Ven a contarnos cómo te fue. ¿No lo parece, verdad? Yo soy el hablante, el sistema... Torio. Ahora note que esta cosa está dividida en dos colas. La primera cola es para el cónyuge registrado y la segunda para el otro cónyuge. Es decir, hay alguien que está registrado y tú eres el habitual. En general, el registrado es el primero y el segundo es como sobre quién recae el asunto. Ahora, si soy tanto empleado como autónomo y además tengo 10 lugares de trabajo, es decir, como vimos antes, tenemos el 106. Eso es un solo 106. Tengo otros 3 formularios así, los recibí de aquí y de allá, tengo 3 formularios. Lo que hago es tomar el 42 de aquí, el 42 de aquí y el 42 de aquí y los sumo juntos. En el formulario de la agencia tributaria, en el 42, escribo los 3 formularios. Es decir, los 3 106. Lo mismo 158. El código 158 en la primera captura 106, en la segunda captura 106, en la tercera captura 106, los conecta entre sí. Conseguí, digamos, 200.000 shekels. En el siglo 58 no se encuentra aquí. Es un poco largo, ya que el autor los escribe en una sola línea. No hay ningún código en la pantalla de escaneo. No, sí, eso es. En el sistema operativo hay que abrirlo una sola vez. Una sola vez para desbloquear. No, ¿en qué? Necesito usar la pantalla de escaneo para activarlo. Mira, hay un sistema para contadores públicos que es un sistema independiente, eso es uno. Hay un sistema para el público, para quien quiera ingresar desde una computadora normal. Hay que crear una contraseña única una sola vez. Mira que eres tú, un saludo de identificación gubernamental. Una bendición de identificación. Una vez que tengas eso, puedes tener algún tipo de contraseña para el correo electrónico o algo así. ¿Es esa la contraseña que tienes en Toms o no? Ese es un eslogan que se escuchó por todos lados, ¿verdad? Tomás, espera un segundo. ¿Qué pasa si una persona se olvida de hacer el aterrizaje de Tomás? Si se olvida de hacer tomas, el empleador le descuenta en ese momento del segundo recibo. Digamos que del primer recibo es normal, pero del segundo le descuenta automáticamente un 47%. Y si tiene otro lugar de trabajo, también allí. Entonces mira y ve en el apartado 42. Un salario de 2.000 shekels le quitaron 1.000 shekels de impuestos sobre la renta. ¿Cómo es eso? Porque se quitó 47. Este ciertamente lo merece. No hay ninguna razón para que no lo haga. Unos minutos de trabajo, una hora de trabajo, no importa, lo recuperará. ¿Qué es esto? El seguro nacional se reduce automáticamente. Lo único es que te cobran más. Yao. ¿Qué pasó, no? Un empleador informa que es empleado. Informe. Funciona. En realidad no. 2 propuestas. Llegaremos al Bitur en un momento, no estoy hablando de eso. Ahora bien, ¿qué más quería? ¿Hubo algo más? Está bien, no importa, vamos. Eso no te interesa. Preguntas, ¿qué es realmente?
Es el salario que recibes, pero ¿a ti qué te importa? El préstamo en el 106 son los ítems 158. Y exactamente, ¿qué son 158 y 172? Si eres la pareja registrada, entonces para ti es el 158. Y si eres tú, en este formulario hay que sumar también el salario de aquí, también el de tu esposa. Entonces, en el caso de tu esposa, el 158 está al lado del 172. Uno al lado del otro. Es decir, ¿dónde lo pones? Esa suma, ¿cuánto está escrito ahí? Digamos 50.000 shekels, no importa. 37.000. ¿Dónde lo pones? ¿En el 158 o en el 172? Depende. Si eres el cónyuge registrado, entonces en el 158. Y si tu esposa es la que está registrada como la principal, es decir, ella es la primera, entonces te registras aquí. Es decir, puede ser en el 158 o en el 172. Si ambos son empleados, ¿quién está registrado y quién es el secundario? ¿Quién abrió el negocio y tú eres el negocio? ¿No hay negocio? Ah, y esto es solo, no importa. ¿El primero que abre? No importa. Entonces tú serás ¿quién? Abierto. El sistema, usted será el primer socio en este importante proyecto. Eres el primero en unirse a nosotros. Entonces, ¿de forma independiente tiene una independencia de 6? No, eso no es correcto. Eso es. Me hiciste perder el hilo de pensamiento sobre el seguro nacional. Ahora recordé lo que quería decir. ¿Qué pasa si en su opinión tiene varios lugares de trabajo y también es autónomo? Entonces, alguien así, en este formulario se llena en la sección 158 o 172, no importa, está escrito ahí. Ahí es donde introduces los formularios 106, específicamente aquellos que corresponden a tu situación como asalariado. Tus 20.000, eso se pone aquí. Y luego hay un simulador, hace el cálculo y te dice si tienes derecho a un reembolso de impuestos o si tienes que pagar impuestos. Si tienes derecho a un reembolso, presenta la solicitud, etc. Y si no, piénsalo. ¿Cómo encuentro el impuesto? 153, 135. Por lo que sé, sale entre esos. Sí. Escribe Tehum más, ya te aparecerá automáticamente. No Tehum, reembolso de impuestos. Solo hay que prestar atención a algo importante. Si buscan en la computadora y escriben reembolso de impuestos, lo primero que les va a aparecer son anuncios de empresas que cobran al menos un 25% por todo este proceso. Lo que acabamos de ver es un 25% de aumento. Eso significa que si una persona recibe 10.000 shekels, se le deducirá el 25% de esa cantidad, además de un cargo adicional conocido como apertura. Esta apertura es un concepto importante que también se restará del monto inicial, afectando el total neto que la persona finalmente recibirá. Y el cierre. La mayoría de las líneas no es correcto en absoluto. De hecho, un porcentaje muy significativo, aproximadamente el 90% de la información contenida en este formulario en particular, no es relevante para nuestros propósitos actuales. No tiene ninguna importancia práctica para nosotros en este momento, ya que está principalmente orientada a las ventas. Por ejemplo, se incluyen gastos detallados para conmemorar la memoria de una persona que fue cuidadosamente registrada y contabilizada dentro de los sistemas de operaciones internos de Hibas. Interesante. Otra cosa, para el mantenimiento de un familiar y una institución. Alguien cuyos padres están en una institución educativa judía o su hijo asiste a una institución judía reconocida como una escuela religiosa o una yeshiva, también tiene derecho a una deducción fiscal significativa. Esta deducción se aplica a los gastos relacionados con la educación o el apoyo a dicha institución, lo que proporciona un beneficio financiero considerable. Es una pena. ¿Cómo se dice exactamente? ¿Un seguro de vida? Sí, pero es una cantidad realmente pequeña, casi insignificante, que apenas cubre los gastos más básicos en caso de una eventualidad. Es más bien una ayuda simbólica que un verdadero respaldo financiero para el futuro. Si contratas un seguro de vida, merece. Pero si es un seguro hipotecario, que es una suma insignificante, ni siquiera vale la pena incluirlo. El siguiente tema, seguro nacional, impuesto sobre la renta, seguro nacional e impuesto de salud. Están conectados entre sí, aunque la mayor parte de la suma que pago en la primera etapa va al impuesto de salud, pero están conectados. Es decir, para nuestro propósito lo vamos a considerar como una sola unidad. Independientemente, ya que mencionamos el impuesto de salud, hay que entender que todo ciudadano aquí en el país está excelentemente asegurado con el seguro de salud regular de la Caja de Salud. Existen los seguros complementarios y los seguros privados, y así sucesivamente. Familias pagan seguros innecesarios.
Un asesor evita gastos como 600-700 shekels en seguros de salud superfluos. ¿Y para su casa? Sí. Solo para decir, preparando para una... Un nivel importante de fisioterapia, pero no puedes presentar, puedes ayudar y hablar. La parte trasera es un nivel completamente diferente de fisioterapia. Bien, ¿cuánto preguntamos en el Seguro Nacional? Sepan, hay mezcla de idiomas y palabras incompletas. ¿Qué es neighbors? Cables. Bien para mí, de repente es más sencillo pero más complicado, enfrentando menos peligro. Miren, esto se divide en una suma para trabajador, empleador y autónomo. Primero, vamos a referirnos al trabajador, es decir, al asalariado. Entonces, si una persona gana hasta 6.331 la cantidad que gana, él paga. ¿Qué? No me preguntes ahora, eso cambia. Todos estos datos son válidos, no sé para qué año. Sí, eso cambia. Ahora, no. Sí. Está bien eso. No cambia. Ustedes no recordarán estos números, eso cambia. En ese momento, entren con toda la intención de que esto cambia todo el tiempo. Todos los números que vimos ahora cada vez cambian, basta que ahora haya alguna regulación en la ley de arreglos. ¡Boom! Todo cambia, pero la dirección es la misma. Ahora, como asalariado que recibe un salario de 6.331, o digamos, como dije, alrededor de 7.000, se supone que debo pagar de mi bolsillo un 3.5. Eso quiere decir, yo veo... Empleador y empleado pagan. Autónomo paga más. ¿Por qué el autónomo paga más que el asalariado? Ese es el problema. Hay muchos más. ¿Por qué no recibe el 100% al cerrar? Revisa. ¿Qué puede hacer que cierre? A ver, es cierto, intentaron... Hacerlo, pero no, esto... Que sí, por supuesto. Ahora... Un momento. Entonces, si ahora, como él preguntó, quería hablar de esto, pero avanzaremos a la siguiente línea y después ampliaremos. Entendido. ¿Qué sucede si en este escenario una persona gana un total de 10.000 shekels? Para la primera parte de este ingreso, que abarca hasta los 6.131 shekels, la contribución total que se debe realizar es de 7.000 shekels. Esto significa que de esos 7.000 shekels, yo, como empleado, aporto 3.5 shekels y mi empleador contribuye con los otros 3.5 shekels. Esta es la distribución para la porción inicial del salario. Luego, para la sección del ingreso que va desde los 6.000 shekels hasta el total de 10.000 shekels, se aplica un cálculo diferente para las contribuciones correspondientes. Por la parte... Esa yo pago el 12%. Y el empleador paga el 7.6%. Y si soy autónomo, por esta parte yo... Pago casi el 18% de impuestos sobre la renta, pero solo recibo un crédito del 52%. ¿Qué pasa si ganas mucho o trabajas? En ITEC y gana aproximadamente 43.000 shekels. Una persona que trabaja en ITEC, por ejemplo, gana 43 o incluso más de 43. Entonces hasta 43.000 shekels paga el 12%. Por encima de esa cantidad no paga absolutamente nada. ¿Por qué sucede esto? ¿Cuál es la lógica detrás de esta medida? Porque es un seguro. El seguro, en su esencia, te asegura que si te despiden del trabajo, por ejemplo, o si te llaman así, hasta esta cantidad. Es decir, pero el seguro es hasta esta cantidad. Si una persona gana 80.000 shekels, no está... recibirán más de lo que está sucediendo. Sí. Persona... Espera, ahora... ¿Qué? Está pasando esto. Si una persona asalariada asegurada es despedida y gana 100.000 shekels al mes, dirá, les pagué, quiero 1.000 shekels cada mes. No, tú te levantas hasta 43.800 shekels y eso tampoco es todo. Completo, digamos. Yo hago seguros. Un momento. Yo hago el seguro, la compañía de seguros, hago el seguro a todo riesgo. ¿Cuánto cuesta el coche? 100.000 shekels. Perfecto. Decidí cubrirlo de oro. Quiero un seguro a todo riesgo para el oro. ¿Cuánto cuesta? 30 millones de shekels. No estoy seguro de que me aseguren. Ellos definen hasta cuánto te aseguran. El seguro no es completo. Estoy dispuesto a asegurarte. Sí. Estoy dispuesto A confiar en ti. Como recordarás, hablamos sobre la independencia, que yo seré quien responda a la definición. Yo decido, no hagas el bien por mí, ni confíes en mí. Así que ven, y ahora hablemos de lo que sucede con una persona que es tanto asalariada como independiente. Digamos que es asalariado, recibe 7.000 shekels de salario al mes.
Muy bien, ahora quieres ser también independiente, recibir otros 2.000, otros 3.000, entonces ya salta a ese nivel. Entonces debes saber que por esos 2.000 o 3.000 pagará directamente el 18% de seguro nacional. Es decir, si recibe un salario... Entonces él ya salió del primer tramo, así que es más barato. Ahora, Ya está en el segundo tramo, así que cada shekel que gana, ¿qué es eso? Quita la expresión. el sueño de un ingreso base no lo va a superar. Dinero. ¿Por qué el asalariado antes? ¿Independiente? Tú diga, no importa, no importa. Digamos que es autónomo. ¿Importa la cantidad? Total que gana. ¿Gana total ahora? ¿Allí pagó más? No. Desde el piano, con el que hay muchos puntos en el consumo como asalariado y otros 6 como... Si él paga los 6 oficiales como asalariado, entonces pagará la mitad de los 6 y sobre los otros 6 adicionales pagará como si fuera... Es decir, si por ejemplo el miércoles hay una relación con nuestros 6 especiales, si él hace, entonces pagará los... ¿Cómo? Pero si miramos... Terminal Don Para alcanzar puntuaciones antiperante migadro y gol relativa aproximadamente. promueve el embalse y aplausos y acusado. Orden medio, lleno, nombre, completitud, promedio, no mirar limitado. ¿Qué? ¿Cuál es el valor actual? Por lo general es la suma. Ellos no saben si es de antemano la suma. No, en la práctica lo resuelven. Eso es todo. Ahora, sobre la empresa hay que recordar que su gran ventaja es esa. La gran ventaja de la empresa es un 20% menos. Pero cuando retiras el dinero de la empresa, lo retiras y hay otro valor de nómina, otro de dividendos y lo dejas dentro. Así que hay que decidir. ¿Qué están haciendo? Pero esto cuando se paga, ¿Seguro nacional en ti? Por favor. En la solución. ¿En qué? Alguien que trabaja por cuenta propia. ¿Cuándo pagas el seguro nacional? Entonces, en la etapa... la inicial, Puedes solicitar el seguro nacional de Israel y además aumentarlos considerablemente. Yo Este año no gano 6.000. Pues en la agencia tributaria, que es el organismo público encargado de la gestión del sistema tributario español. La agencia tributaria, lo mismo, un anticipo, que es un pago a cuenta, o una cantidad de dinero que se entrega por adelantado, que es el impuesto sobre la renta, también conocido como IRPF, que grava las rentas obtenidas por las personas físicas. El impuesto sobre la renta para autónomos. Recuerden que antes vimos las escalas del impuesto sobre la renta. Todas esas escalas son muy relevantes para los asalariados. Empezó a recibir. Él no recibe dinero. ¿Cuándo presenta el informe? En mayo de 2024. Y si tiene un contador con código especial, puede ser incluso en agosto, septiembre, octubre. Y a veces yo presento informes en diciembre. En diciembre, digamos, el 31 de diciembre de 2024. La persona recibió, es decir, 2 años. ¿Cuál es el saldo que no se pagó? Él dice, ¿cómo es posible? Voy a esperar hasta que él me pague. ¿Se gastó el dinero en 2 años y ahora no me va a dar durante otros 2 años? Entonces él quiere anticipos. Es decir, él pregunta, ¿cuánto es el volumen de negocios? No lo sabemos, no está claro. Si eres un trabajador asalariado, lo sabemos perfectamente. Es tu recibo de sueldo. Ese documento tan importante que certifica tus ingresos. Es el salario que recibes por tu valioso trabajo y dedicación. La autoridad fiscal dice, eres autónomo, págame aproximadamente. Y por eso, aquí hay, no recuerdo, antes había un libro llamado El libro de los sectores en el Seguro Nacional, en la autoridad fiscal. Trabajas como asesor económico, ya entendiste la idea. Trabajas como asesor económico, se supone que deberías ganar aproximadamente el 90% del volumen de negocios. ¿Por qué? Porque solo hablas, no compras equipo. Así que vas a pagar el 7% de tu volumen de negocios como impuesto sobre la renta. Digamos que alguien trabaja como fotógrafo, ahí su ganancia es del 20% porque tiene equipo caro que se desgasta y la gente lo pisa y de vez en cuando se daña. Pero tú no, tú tienes buen equipo, en resumen. Y si trabaja como alguien que trabaja en alquileres, entonces su ganancia es de un porcentaje. Esas son las anticipos que él decide. Yo puedo decir, aunque ustedes me fijaron anticipos de un 1% o 2% o 7%, no importa cuánto, pero no creo que ni siquiera llegue a eso. ¿De ninguna manera qué? yo apenas abrí el negocio. Tú los vayas progresando. Pero si no, La cuenca, a los Magedamas, ¿qué os trajo la salvación de la luz? Pregunta, sí. Un relato largo lo derriba. Reduce las cuotas.
Pasó un año y de repente resultó que no solo no ganaste como pensabas, sino que ganaste mucho más. Viene el inspector y dice, tú me diste 0,5%. Eso significa si no lo canceló. Es decir, si no pagó las cuotas, dijo, yo no voy a relajarme. Espera, un momento. Eso significa que ahora él puso cuotas, no pagó cuotas, y se supone que debe pagar, digamos, 20, 30 mil shekels. Pagará eso, incluyendo intereses. De repente llega el fin de año, nada. El impuesto le da 4 puntos de índice. Ahora, a veces hay situaciones en las que a una persona le conviene dar más cuotas al impuesto sobre la renta y recibirlo de vuelta. Es la mejor inversión. Ahora, Ya no conviene el interés, pero piensen, por favor, en la situación actual. Antes, Hace un año, una persona dio anticipos al impuesto sobre la renta. Esa es la mejor inversión que hay. La mejor inversión. Escucha. ¿Verdad? ¿Verdad? Si tú... Un segundo. si cumpliste con la ley de los anticipos, estás bien, pero si retrasaste los anticipos o los pagaste tarde o no los pagaste, tienes que pagarlos con intereses. Bien, entonces volvamos al tema del Seguro Nacional. Entendido, lo tengo totalmente claro. El Seguro Nacional es un gasto muy caro. Sobre los derechos de los trabajadores, si cumpliste la ley, no hay problema. Si falseaste o cambiaste declaraciones, debes pagar con intereses. Volviendo al Seguro Nacional, es un impuesto sobre la renta muy caro. Los derechos de los trabajadores son solo para empleados. Es común ver familias en situaciones incomprensibles por esto. ellos. Trabajan en una institución, les hacen Todas las cosas. terribles que existen en el mundo. A veces hay, en ciertas ocasiones, situaciones que son realmente muy difíciles de afrontar. En el primero lo registras, trabajo. Lo registras el segundo. ¿Cuántos días has estado? En el primero, aquí hay, pero si Tú, un salario de 2.000 shekels, 2.000 shekels, ¿cuánto es? Normalmente el salario, si tienes un salario de 2.000 shekels, es raro, ¿sí? Haz una coordinación o trae una autorización. No, mira, solo escribes cuánto. Tú escribes cuánto es tu salario para que él sepa en qué nivel estás. Déjame explicar un momento a qué te referías. Un segundo. ¿Qué pasa si una persona, él pregunta el lugar? 1.000 shekels, una suma considerable de dinero que se destinará a un propósito específico. El lugar, que es un sitio de gran importancia y significado, posiblemente un espacio físico o un contexto particular donde se desarrollarán eventos o se tomarán decisiones trascendentales, un punto de referencia clave en la narrativa. Era un 102 al Seguro Nacional, pero si no puedes presentar una solicitud al Seguro Nacional, explícalo. Esa es la parte de la investigación. El empleador cada año reporta, como el 106 que recibes, hay un formulario 126 para la autoridad fiscal, eso es para los que estudian, y el formulario 102 para el Seguro Nacional, esos son formularios que el empleador. Debes saber que los empleadores lo hacen automáticamente. Bueno, entonces hablemos de los derechos de los trabajadores. Primero que nada, hay que saber que los derechos de los trabajadores en el país funcionan como una pirámide. Y miren, aquí arriba tenemos las leyes laborales y abajo el acuerdo personal. Es decir, no puede haber una situación en la que una persona haga un acuerdo personal que contradiga las leyes laborales. Eso es lo más importante. Número 2, convenio sectorial de empresa y personal. Hay niveles en minutos, derechos laborales. El primer derecho básico es el salario mínimo. Si yo te contrato ahora mientras trabajas para mí y recibes 15 shekels por hora y haces cuentas, ahora mismo estoy aquí en, no sé, Mitzpe Ramón. No tengo trabajo. Si tengo que trabajar por 15 shekels la hora, en realidad no tengo trabajo. Te firmo, acepto, no me des beneficios, no me des nada. Hice un acuerdo personal. Usted hizo un acuerdo personal conmigo, pero contradice las leyes laborales. No válido. Aunque firme, voy a ir a la corte otro año, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. ¿De acuerdo? ¿Qué? Decir ¿A él? la misma cosa, exactamente es. Pruébalo, grábalo. Graba, tráelo. Traer Referencias. Hay muchos rabinos que son inquietantes. un caso. Hubo un caso, no un segundo, en una de las ciudades cercanas aquí, al padre de Jerusalén, uno de los rabinos, Yitirlo, porque estaba de mi lado, y el caso lo explica. Caminamos. Ley.
En cuanto a la ley laboral, él solo envió una carta, una demanda formal y detallada por una suma considerable de 140.000 shekels. Ahora, el judío está profundamente conectado con este asunto y la situación no le resulta para nada agradable, especialmente porque habíamos llegado a un acuerdo verbal o informal para cerrar el caso en 60.000 shekels hace ya bastante tiempo. Esta nueva demanda no corresponde en absoluto con lo previamente discutido y acordado. Él demanda una suma grande para obtener una compensación económica sustancial. Es como en un tribunal de menores. Demanda 20.000 por daño moral. ¿Qué son las leyes laborales? Las leyes laborales son normas escritas. Un convenio colectivo, como el de la Histadrut, es un acuerdo, no una ley. Por ejemplo, se puede acordar que empleados públicos reciban beneficios desde el próximo año. Ahora se trata de una subvención de 2.000 shekels, que es lo que ocurrió con los profesores a principios de año. Este es un convenio colectivo. ¿Hay ¿De acuerdo de la industria quién? sesión? ¿Quién? ¿Qué? ¿La Histadrut en general? La Histadrut. En este caso, la Federación de Maestros firma Ministerio de Educación y el Estado. ¿Eso afecta a los Hederim o a las escuelas, o cuando somos nosotros mismos? Hablemos de un acuerdo industrial, por ejemplo. Un acuerdo industrial, es decir, un pacto o convenio colectivo que garantice que todos los profesores, todos los docentes de la institución sepan y tengan la plena certeza de que los docentes poseen una libertad fundamental en el lugar de trabajo, lo que implica autonomía pedagógica y respeto por sus derechos laborales, o bien que disfruten de días festivos reconocidos, como el Día de la Independencia, que es una festividad establecida por ley y que tradicionalmente se celebra durante los meses de julio y agosto. Específicamente se refiere a los periodos de julio y agosto. Sí, julio y agosto. Ahora, ¿qué pasa si hago que alguien firme un acuerdo personal? Eres profesor, ¿verdad? Pero aquí, en mi caso, es diferente. Por cierto, la red educativa de Shas está cerca de aquí. Piensa, están en una demanda colectiva porque en los Talmudei Torah estudian hasta el mes de Ab. Por otro lado, como el año pasado, cuando Yuli terminó un mes antes, ellos siguieron enseñando y no recibieron dinero. En teoría, en esos 2 meses deberían recibir el doble. Acuerdo sectorial, 2 meses de vacaciones. Acuerdo personal de trabajo no es válido. Entonces, espera, educación independiente, y esto es de aquí, al final se resolvió en Shira, pero es una demanda estable que ganaron, porque el acuerdo personal no puede contradecir el acuerdo sectorial. ¿Qué es un acuerdo de empresa? Por ejemplo, la compañía eléctrica que trabaja en la empresa tiene un acuerdo por el cual recibe electricidad gratis, hasta hace poco tiempo. ¿Correcto? Ese es un acuerdo de empresa. ¿Qué es un acuerdo personal? Ahora, digamos que quieren que trabaje allí, yo quiero que, por ejemplo, que el gerente me preparaba una taza de chocolate caliente cada mañana si él estaba de acuerdo. Ese es mi acuerdo, un acuerdo personal que no contradice el acuerdo sectorial. No hay ningún problema, hoy puedes hacer cualquier acuerdo que quieras. Es decir, el acuerdo, si mi acuerdo personal no contradice el acuerdo de la empresa, ni el sectorial, ni el colectivo, ni las leyes laborales, no hay ningún problema. Si lo contradice, aunque haya firmado, no es válido. Un ejemplo de leyes laborales, el más común es... No hay ningún problema. No puedes contradecir la ley, pero no, por ejemplo, si firmé con él que mi salario mínimo, aquí lo mencionamos, el salario mínimo es 29.9, mi salario es de 50 shekels por hora, pero no tengo horas extra. Es decir, hablemos de este ejemplo. Según la ley, mi salario es de 29 shekels. por una hora, ¿verdad? Mínimo, ¿no? ¿No te parece que sí? Ha surgido de manera evidente y clara. Sin duda alguna, es algo que se ha manifestado. No obstante, debo señalar que no estoy presente en todo momento para poder observar cada detalle. Lo haré. Es diferente. O sea, hay muchas cosas. Hay que escribir al principio, todo con la salvedad de que es válido a la hora de escribir esto. Siempre cambia y también cambiará. Avanza. Sí, no avanza. Se sabe que es diferente y que cambiará todo el tiempo. Pero esto no ha cambiado. Las horas extra no han cambiado. En el momento en que el salario mínimo es de 30 shekels por hora y trabajé 8 horas, eso es 8.4. Es decir, 42 horas semanales, 8.4. Si trabajé más que eso, las primeras 2 horas son horas extra. Por las primeras 2 horas me corresponde el 125% y si firmé me corresponde el 50%. Por hora y trabajé durante 8 horas. 1.4. Las siguientes 2 horas son el 50% de 50, es decir que el 25% de 50 shekels. Si firmaste por 100 shekels la hora, entonces por las 2 horas adicionales recibes 125 shekels. Insu, si se puede hacer una excepción para horas extra, se puede o no para horas extra, puedes definir algo. No puedes para horas extra, puedes definir que el noveno incluye dentro, ¿cómo se hace con transgresión.
Hablemos. De transgresión, llegaremos a la transgresión. Pero primero es fundamental que expliquemos detalladamente qué es exactamente una transgresión. Una transgresión, ya sea que ocurra en el mes de agosto o en julio o en cualquier otro mes del año, no importa cuál sea el periodo específico, a una persona le corresponde una cierta cantidad de recursos o beneficios. ¿Cuánto es esa cantidad? Eso lo veremos y lo analizaremos con mayor profundidad un poco más adelante. Ahora bien, si yo como individuo consumo o utilizo es sumamente conveniente y ventajoso para el empleador, ya que le proporciona una mayor flexibilidad operativa y una potencial reducción de costos. Sin embargo, esta situación no es en absoluto beneficiosa ni favorable para el trabajador, puesto que puede implicar una precarización de sus condiciones laborales y una mayor inestabilidad en su empleo. Lo mismo ocurre después de 2 horas. Me corresponde a partir del 25%. Esta es una de las leyes del derecho laboral. Ley salario mínimo. Ley de pensión obligatoria. ¿Por qué no quieren que nos veamos así? No en la edad, sino en el espíritu. Llega una situación en la que una persona tiene años en los que trabaja, especialmente en el caso de cantantes o, no sé, productores de eventos, todo tipo de personas así, que tienen años, digamos, desde los 25 hasta los 30 o 40 años, hacen montones de dinero y luego lo gastan en tonterías, de repente eso va disminuyendo, llegan a los 50 o 60 años y nada, no tiene nada. Entonces, si durante ese periodo la persona aporta a una pensión, cuando llega a la edad de jubilación a los 67 años, tiene algo, pero si no, se queda atascado. Eso es verdaderamente uno. Además de eso, la pensión nos sirve en 3 situaciones cruciales y muy importantes para la protección social. La primera situación es la de discapacidad, que se refiere a la protección en caso de una condición que impide trabajar. La segunda es la jubilación, que es el momento de retiro después de una vida laboral activa. Y la tercera situación es la de sobrevivientes, que ampara a los familiares de un asegurado fallecido. ¿Qué es exactamente la discapacidad en este contexto de la pensión? No nos siguen culpando al país de esto, los 49. Permiso, Mo. Pero Punamba que... Es necesario, Alá, es cuestionable, ha caído, el cálculo de la pensión ha sido probado, es complejo. Después compra seguro. Nolani en el fondo Gestem, cuando se pasa adelante a Pifise Pash Frost, sílaba Oshemoge 27, asumo P, preferiblemente. En el sur se ve como una ola de intensa duda, Nesa again, Nai 8 mestra, pero ese es el objetivo, en general. Y con eso nos encontraremos mucho como familias. Ustedes ven, presten atención, este apartado es el más importante. La pensión se compone para nosotros de 3 pilares. Primer pilar, trabajador, empleador e indemnización. Si es autónomo, todo es suyo. Y estos actuarios suelen repartirlo en 180 meses. Es decir, se supone que vivirás después de la jubilación, digamos, 180 meses. Súbelo a 200. Haz la cuenta de cuánto es eso. Lo subieron a 200, o ya hay incluso de 240 meses. Es decir, se ve que te está consumiendo la vida Feinstein, que está en auge. O sea, si tengo 1.000.000 de shekels y lo divido entre 180, entonces está bien. Si lo divido entre 200 es menos. Si lo divido entre 240 ya es mucho menos. Si he acumulado 1.000.000 de shekels a este costo, se supone que debo disfrutarlo más adelante. ¿Qué pasa si una persona trabajó 10 años en un lugar y lo despidieron? Ahora dice, indemnización, tengo indemnización, tomemos el último salario, multiplícalo por 10 años, va a retirar la indemnización. Entonces la indemnización se divide en 2 tipos de indemnización. La primera indemnización es del 6%. Veamos cuánto, según la ley, una persona debe recibir. Debe aportar el 6% a la pensión, el empleador el 6.5% y el empleador está obligado a aportar un 6% de indemnización. Ahora, si me despidieron, me corresponde el 8.33. Si despidieron a una persona, según la ley, 8.33. Pero el empleador debe aportar desde hoy, no desde el primer día, desde los primeros 6 meses al principio y 3 meses no cambiaron. Se debe aportar, no complicarse, una persona debe aportar el 6% de inmediato. Incluso si no planea despedirlo, si planea emplearlo durante 40 años, debe aportarle la indemnización ahora. ¿Por qué? Porque hubo casos en los que una persona trabajó en una fábrica durante 40 años, la fábrica quebró y eso es todo, no hay indemnización. El jefe quiere dar pero no tiene, entonces te dicen que aportes ahora. Eso te pertenece. O lo retiras como indemnización o te queda para la pensión. La diferencia de 2.33 es solo si te despide, te debe indemnizar. Si no dimite, no tiene por qué completarlo. Los primeros 6 son de Gaim a Ani.
Resuelto, no resuelto, es tuyo. Tan pronto como lo pone, en segundo lugar, tan pronto como lo pone, está en un fondo de pensiones, no puedes tocarlo. Si lo retiras sin permiso, pagas un 35% de impuesto. Multa. ¿Qué pasa con los 8? ¿Cómo se calcula? Hay 1000 que se agregan. La instrucción es un acuerdo colectivo. Aquí tienes un ejemplo, el acuerdo sectorial. Mucha gente se confunde con el dorado. ¿Por qué? Porque para su casa es complicado salir. Eso es de los expertos. No sé si eso funciona según el último salario de 2.3. No importa, no importa, es una suma pequeña. Lo dejamos de lado por ahora. Ahora, hagamos una pausa un momento. Como que entendiste lo que dijo, puede ser. Correcto. Ya pasaste a ser asesor. Porque yo controlo otro cuarto. Según el salario, no trabajo con ustedes, Nur. Si ahora trabajo en un lugar de trabajo, al principio recibo 6.000 shekels y él me da la diferencia entre el 6% y el 8.3%. Esa suma pequeña de 2.3 y el salario de 6.000. Trabajo 10 años, mi salario ya se ha duplicado, hoy recibo 18.000 shekels. Y entonces él me despide con los 18.000. Ahora voy donde la parte lesionada y le digo, espera un momento, tú recibiste el 6% de lo tuyo en el fondo, ¿para qué quieres el 2.33? Ya te lo di. Pero espera, el que me diste valía 6.000 shekels, ahora tengo 18 años, pude haberme hecho más fuerte, ya está, se acabó. Ahora, ¿puede demostrarlo el fondo de pensiones? Sí. Ni el 6 ni el 2.33 son necesarios. ¿Qué? No, that is absolutely not correct, and in fact it is quite the opposite of what we are looking for in this particular situation. No estás pagando demasiado, te estás molestando, te estás incomodando, ¿por qué? ¿Qué pasará si recibes 20.000? He visto familias que recibieron dinero, compraron un coche, un electrodoméstico, no sé qué, y al final cuando llegan a cierta edad, ese dinero ya no vale. Otra cosa natural que tenemos es el fondo de capacitación. Seguro que han oído hablar de eso, ¿verdad? El fondo de capacitación no es una indemnización. El fondo de capacitación es una herramienta financiera que nos da la posibilidad de usar el dinero libre de impuesto sobre las ganancias de capital. Por ejemplo, si puse 100.000 shekels y gané 150, sobre los 50.000 de ganancia pagaría impuestos sobre las ganancias de capital, un 25%. El fondo de capacitación me da la posibilidad del dinero. El Estado quisiera que aprovechemos esto. Puse el dinero 6 años. ¿Es obligatorio? No. Nadie nos puede dar nuestro fundamento. Es un regalo que da el empleador. Espera, ese es el acuerdo de Nafil. Espera. ¿Qué es esto? No me imagino el mensaje. Así lo creo. Creo que es sí. Ahora muestras dónde estás en la tienda de enfermedades. Él no tiene por qué hacerlo. Debe darle salario mínimo, debe darle pensión. No está obligado a dar un fondo de indemnización. Eso es para empleados. ¿Qué pasa con un autónomo? ¿Autónomo qué? Un momento, ya lo explico. ¿A un autónomo le conviene hacer un fondo de indemnización? Definitivamente sí. No hay instrumento financiero mejor que un fondo de indemnización. Está exento de impuestos y además nos obliga a mantenerlo. ¿Qué sucede entonces? Que ahora quiero hacer dieta e intento no caer en todas las tentaciones que veo. ¿Cuál es la probabilidad de que caiga? Muy alta. Digamos que decidí dejar de fumar y aquí tengo un paquete de cigarrillos. Entonces, la primera vez paso, miro y no toco. La segunda vez, y de hecho a la tercera vez voy a caer. Cuando ahorro dinero en un lugar que no está bloqueado, basta con que tenga el más mínimo problema y romperé el fondo de ahorro y lo sacaré. Un depósito a plazo fijo o cosas por el estilo. Cuando pongo el dinero en un fondo de indemnización, sé que tengo una barrera muy grande y que al final estará ahí. Así que vale la pena tomarlo después de 6 años. Por eso, a todo autónomo le conviene abrirlo. Incluso si es un pequeño comerciante que gana un solo shekel, ponlo ahí, recibiste un regalo. Porque si te diriges al fondo de indemnización y pides abrirlo, si quieres abrirlo como autónomo, debes adjuntar un certificado de pequeño comerciante o similar como una licencia. Tienes la posibilidad de aportar hasta 18.900 al año exentos de impuestos. Eso significa que si puse 18.000 y eso generó ganancias, si puse 50.000, entonces hasta 18 está exento de impuestos. Por encima de eso, bueno, no mucho y... Puedes poner la cantidad que quieras. Pero por el resto, por la diferencia que excede, sobre eso tendrás que pagar... No lo has retirado. No, yo no lo he retirado, sí, pero tendrás que pagar impuesto sobre eso. Además de que hasta 12.150 yo... ¿Qué? Sí, cuando lo retiras... Tomas el dinero, pusiste 100.000 shekels, se convirtieron en 150, el dinero creció.
Por los 50.000 pagas impuesto. Eso es uno. 2. Hay otro beneficio. Así como si ahora tengo un negocio y mis ingresos son 100.000 shekels y compré una computadora, compré una silla, compré una mesa, entonces ingresos menos gastos, el Estado te da otro beneficio. Aportaste al fondo de capacitación el 4.5% de lo que aportaste de los ingresos, perdón, el 4.5% de eso se considera un gasto deducible. El 4.5% de lo que aporté se considera un gasto deducible. Se considera un gasto deducible. ¿Por qué no el monto máximo? Eso te reduce el tope. Piensa un momento, ¿sabes? También es bueno para el seguro nacional. Piensa un momento, ahora ganaste 100.000 shekels, compraste una silla, compraste una mesa, compraste esto y pusiste dinero en el fondo de capacitación. Tienes otro gasto, es decir, tu cuarto es más pequeño, así que ganas en ambos sentidos. También ganas porque en el futuro no tendrás que pagar mucho y además... Todo trabajador independiente, vamos a aclarar, todo autónomo, si el empleador no le abrió un fondo de capacitación, no puede aportar. No puede aportar. Y si el empleador no quiere, por ejemplo, eso está bajo el control del empleador. Pero un autónomo, ya sea que tenga un negocio abierto o un negocio registrado, puede hacerlo. Perdón, 4 en total, excepto lo que... No recuerdo exactamente. Creo que desde la entrada... Puedo verificarlo. Recomiendo al fondo no declararlos ahora y automáticamente se calculará. Hay quien sostiene que vale la pena abrir una cuenta de autónomo. Solo para eso, sí, incluso si ya tienes una, porque son dos ramas separadas, es decir, las compañías de seguros no pueden abrir el fondo de capacitación si no eres autónomo. Así es para ellos. En cuanto me traigas un certificado de que lo haces, abro la cuenta. Desde el punto de vista de la autoridad fiscal, abriste una cuenta de autónomo y declaras cada shekel que ganas, eso es lo que tienes. Entonces preguntas si no se puede abrir una cuenta de autónomo solo para esto. No estoy diciendo que sí. No estoy diciendo que sí. Hay muchas cosas. No estoy adormeciendo. ¿Cuántos gastos realmente? ¿Cuántos gastos? Entonces mira, si es en Jerusalén... No, ya lo tengo bien asegurado. No, yo lo aseguro. Si es en Jerusalén, solo abrir cuesta 1.400. Pero digamos que en la zona cuesta entre 500 y a 1.000 shekels abrir un expediente, es un pago único. Después nos dijiste como 1.500, 1.000. Si alguien te presenta una declaración anual, el mínimo es 1.000 shekels. ¿Vale la pena? Si realmente... Entonces, si realmente lo haces en tela, no hay problema. Ven. Pero, ¿cómo sería posible cuando no Anucit se está moviendo? Que no tiene por qué ser creado. Cosa que, por supuesto, no tiene. Incluso, cuando se hace un movimiento fuerte, él lo ampliará. Y por mí, tú limitarás. Y por él mismo desde el punto de penalti. Algo se hizo. Eso significa que no es pequeña. No es pequeña en absoluto. ¿Por qué es eso? No, ustedes tienen... Aparentemente, en el negocio ganaron mucho. Mucho. Eso. Él vio la esperanza, la independencia. Él vio lo que hace. Él te vio a ti, vio a la independiente. Si ahora eres empleado, él también es independiente. Si te despidieron del trabajo, puedes recibir seguro por días. Digamos que te corresponde seguro por días. 500 al día, por ejemplo. Y como independiente ya estabas en 500 para ver, entonces ya se compensa. Pero si mi salario era de 10.000 como empleado. 2.000 shekels independiente me descontarán cantidad pequeña. No es como con el subsidio de puente, eso es si tengo un negocio exento, eso es que tú. Lo digo, lo explico, es sencillo. ¿Tú hiciste la especialización? No digo que puedo incluir eso y entonces lo hago. No, 107 son ingresos, enseguida lo incluyo. Bien, otra ley de derecho laboral. Otra ley de derecho laboral que toda persona debe recibir es la de vacaciones. ¿Qué es la de vacaciones? Y vacaciones significa que quieren darnos la posibilidad de irnos a un hotel, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿la persona tiene que pasar por la transferencia? No. ¿Puedes tomar el dinero? No hoy, una vez, hace 2 años. Tuve que traer un recibo hoy. Hoy en día no tienes que salir a hacer un traslado, puedes llevar el dinero y comprar una mesa. No tienes que hacerlo, cambia. Momento. En primer lugar, ¿qué es una tarifa de transferencia? Es una cantidad determinada la que necesitas recibir durante ¿cuántos días? Lo veremos en un segundo, pero en el sector privado, por ley, al momento de escribir la presentación, es 378 y en el sector público 432. Quiero decir, si trabajo para un particular aquí abajo, él tiene que darme 378 shekels por día, todos los días. ¿Cuánto cuestan? Segundo. Y si es en el sector público, 432. ¿Qué hago con el dinero? Que es público. Municipios, oficina del EFI, todo.
¿Tengo que utilizar el dinero para la recuperación? No. ¿Qué es mejor hacer con ello? Cada uno hará lo que quiera. Lo principal es no desperdiciarlo. Es decir, como es una suma que normalmente llega a mitad de año, se recomienda poner al menos la mitad en algún ahorro, en algo. Porque no es dinero que venga de un socio. ¿Cuánto me corresponde? ¿Cuántos días? ¿Un día? ¿2 días? ¿3? ¿Cuántos? Entonces la respuesta es así. En el primer año de trabajo, quien trabajó un año completo tiene derecho a 5 días. Así que si trabaja en el sector privado, merece 378 veces 5. ¿Cuánto crea? ¿Hiciste los cálculos? ¿Alguno? 1890. ¿Y si trabaja 5 días en el sector público? No importa cuánto. En breve. Esto es en el primer año. ¿Qué pasa si una persona trabajó, digamos que el empleador le da el sueldo en agosto y empieza en mayo? 3 meses antes y luego trabaja un año completo. Entonces le corresponde el pago de Habraá y un poco más. ¿Por qué? Porque faltan 3 meses más. Es decir, no puede exigirle al empleador que le dé a todos los demás porque aún no ha trabajado un año completo. Pero después de eso hay que darle el complemento. Después, en el segundo y tercer año, me corresponden 6 días y luego, del cuarto al 10º, 7 días y así sigue. Es decir, si haces la cuenta, 7 días, el pago de Habraá multiplicado por 400 ya empieza a ser una suma agradable, una suma significativa. Y hay quienes incluso dan tanto Habraá como Big Bad y otras cosas así, que ya resulta en un salario doble, un salario triple. Todo eso no es obligatorio. Es decir, el Habraá sí es obligatorio. Todos los beneficios adicionales, tarjetas SIBOS y cosas por el estilo. ¿Hay un acuerdo en la enseñanza? Exactamente. Por supuesto que sí. Todo tiene un sentido y una razón de ser, un propósito claro. ¿Qué significa eso? Allí el pago de Habraá es por 7 días. Sí, hay algo así. ¿Quién trabaja 10 años hoy en día? Bien, hagamos un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, hablamos sobre trabajar en blanco, es decir, ustedes llegan ahora a las familias y ven que uno o ambos miembros de la pareja no trabajan en blanco, y también hubo casos en los que ninguno de los dos trabaja en blanco. Sí, conviene empujarlos en esa dirección por varias razones. Una persona que quiere crecer, desarrollarse, ganar más, especialmente si vinieron a ustedes, no vinieron porque les sobra el dinero. No sé, mi experiencia muestra que son raras las familias que vienen porque todo está bien. ¿Qué pasa? ¿Cómo están las cosas? Por lo general es porque hay un problema. Entonces, si hay un problema, parte de la solución es, amigos, recuperarse, salir adelante, conviene trabajar en blanco. ¿Cómo conviene trabajar en blanco? Hablamos de varias formas, pero antes de eso, díganles, antes de cualquier otra cosa, separen el negocio de la familia. Si van a abrir un negocio, deben saber que queremos saber si ese negocio vale la pena o no. Y para eso necesitamos quedarnos con datos. Si todo está mezclado y el dinero en este cajón pertenece al negocio y el dinero en ese cajón es nuestro y todo es un desorden, empieza a haber una falta de organización que nos impide saber si el negocio vale la pena o no. Por eso es muy recomendable separar el negocio de la familia. Además, después de que separamos, necesitamos conocer los tipos de organización, es decir, darles datos. Tienen 2 opciones. La primera opción es ser un autónomo exento, la segunda opción es ser un autónomo registrado. ¿Qué es un autónomo exento? Exento de IVA, no de impuestos. Un autónomo exento no paga IVA, aunque sí puede pagar impuestos sobre la renta. Un autónomo registrado sí está obligado a pagar IVA. Es decir, si ahora vas a trabajar con particulares, tienes que tener en cuenta que cada vez no tienes o bien que añadir el IVA o absorber el IVA tú mismo. Si le vendiste algo a alguien por 1000 shekels, entonces, o le cobras 1170 o le cobras 1000, pero pagas tú la diferencia del IVA. Así que hay que tenerlo en cuenta. Luego hablamos sobre las etapas del registro. Dijimos que tenemos la agencia tributaria, el IVA y el Seguro Nacional. Hay que abrir en las 3 autoridades. En la agencia tributaria definimos el tipo de negocio y si es como un autónomo exento, cuál es su volumen de facturación. La agencia tributaria necesita que definamos cuáles creemos que serán nuestros ingresos, la previsión de ingresos para los anticipos y en el Seguro Nacional decidir si queremos ser autónomos que cumplen con la definición o no. Si la previsión es no recibir seguro nacional y nuestras horas son pocas y además tenemos un salario como empleados, lo mejor es no pagar el seguro nacional en el negocio pequeño. Y hablamos sobre los puntos de crédito. ¿Qué es eso? ¿No pagar el seguro nacional? Si ahora trabajo como empleado y tengo un salario, digamos, de 10.000 shekels. Ahora abro un pequeño negocio como autónomo y trabajo 5 horas a la semana. Un pequeño derecho. Al Seguro Nacional no le importa, tú pagas el 18%, ¿viste? Sobre esa pequeña cantidad. Y puedo decirle al Seguro Nacional, escucha, esto, no me lo asegures.
No quiero. No me des seguro por esto y no quiero pagarte por ello. Eso significa que si es una mujer y da a luz, recibirá el seguro nacional solo por el recibo de sueldo, pero no por su actividad como autónoma. Hablamos sobre los puntos de crédito, varias opciones para recibir beneficios por hijos, por niños con trastornos de atención y todas esas cosas. Entonces vale la pena revisar cómo se maneja eso. Y hablamos sobre la pensión, es decir que... En cuanto a los autónomos, es muy recomendable aportar a una pensión. Existe una obligación legal, pero todavía no la hacen cumplir. Así que conviene aportar a la pensión, especialmente al principio, cuando la gente joven suele tener ingresos relativamente más altos. Después eso va disminuyendo. Conviene aportar a la pensión. Al final nadie se arrepiente de eso. Tenemos beneficios por los aportes a la pensión. En cuanto al fondo de capacitación, si eres asalariado y tu jefe te lo da como regalo, muchas gracias. Si no te lo da, puedes intentar convencerlo. Y si no te lo da, no hay nada que hacer. Pero si eres autónomo, es muy recomendable abrir un fondo de capacitación, aunque sea por una suma mínima. No importa si es poco, aunque sea un solo shekel, también puedes abrir un fondo de capacitación por un shekel, ya que no hay un mínimo, puedes depositar lo que quieras. Ábrelo, ¿por qué no? Ahora bien, ¿qué sucede cuando deposito en el fondo de capacitación desde el primer año, aunque sea un solo shekel? El reloj empieza a correr y dentro de 6 años puedo, en el último momento, depositar más y eso está completamente exento. Se hacen muchos juegos con esto. Lo primero es abrirlo. ¿Y qué pasa con los impuestos? Eso es un tema aparte. Vale la pena abrirlo desde el día en que abriste el fondo de capacitación, no desde el día en que depositaste. Es decir, piensa un momento, una persona abrió el 1 de enero, digamos, tomemos un número redondo, 2010, el 1 de enero de 2010 abrió un fondo de capacitación. El 31 de diciembre de 2006 fue al fondo de capacitación y depositó allí. Un monto determinado para poder beneficiarse de la exención al día siguiente pasa y ya está exento. No tendrá un saldo final, pero se beneficia de la exención para los gastos. 4,5% del ingreso, eso está bien. Entonces viene y lo retira, ¿de acuerdo? Totalmente correcto. Todos nuestros 2 años, no 2 años cada año, en el último día ellos no recibieron la mayoría en todos los edificios de... No recibieron la mayoría, la gente los incluye, todos los autónomos y de todas las direcciones. En el último día eso... También en los bancos los mueven en los últimos días del año. Sí, es una práctica común y muy extendida. Totalmente normal y al final hablamos sobre la columna secundaria. Siempre juegan. Incluso su economía colapsa. Siempre le juegan hasta el final, cuando ya hay presión. Nosotros también lo hacemos. También en el tema del ahorro regular, porque todos saben, por ejemplo. Si un niño que nace dentro de 20 años se casará, ¿por qué nadie lo prepara? No, perdón, muchos no, muchos sí, pero muchos no. ¿Por qué? Siempre llegan en el último momento. Me ha tocado reunirme con familias 2 semanas antes de la boda. Mujeres, ¿qué pensaban? ¿Qué pensaban los demás? Entonces, de nuevo, como dijimos ahora, miren todo lo que hablamos ahora, todo lo que hablamos. Cuando surgió la pandemia, eso fue compatibilidad, es decir, cada tema específico había que revisarlo. Era solo para darles una idea, para que conozcan los conceptos. Es decir, ahora, si vienes, no abras un negocio exento por tu cuenta, no corras solo. Puedes leer, hay en internet la posibilidad de leer en Cold Shoot, en todo eso. Sí, se puede, pero revisa esto antes. El objetivo principal cuando vienen las familias, fíjense, hay problemas que se repiten. La gente trabaja en negro, no tiene un negocio. Y no son conscientes de eso, que es exento, que es perfecto, les suena raro, no saben qué es la renta, dicen, déjame en paz. Todo está bien, tranquilo, lo más probable es que la persona no pague impuestos en absoluto. ¿Qué significa eso? ¿Es autónomo? Autónomo, claro. Es autónomo. ¿Qué es un freelancer? Eso es el RAMI. Por eso vale la pena convencer a la gente de trabajar de manera ordenada, ya sea como asalariado, autónomo, no importa, pero trabajar de forma ordenada, no trabajar con miedo, no tenerle miedo a esto, buscar familias que tengan recibos de sueldo. Ustedes ven en el formulario 106 que llegó en los últimos 2 meses, durante los últimos 2 meses la gente recibió el formulario 106, hay que mirar código 42 impuestos sobre la renta, si está escrito código 42 impuestos sobre la renta, si hay impuestos sobre la renta significa que pagaron, vamos a intentar averiguar si tal vez les corresponde a algún hijo, algo, incluso si los padres están en una institución de, ¿cómo se llama? Asilo de ancianos. También ahí se puede recibir. Hay muchas posibilidades de obtener créditos fiscales, acudir a un profesional y así sucesivamente. Es una lástima no hacerlo. Hay que gestionar los impuestos y saber hacer las cosas. Por supuesto, claro que sí.
definitivamente. Bueno, hasta aquí. Ha sido un placer. Salgan a un nuevo camino y adelante. Todo estará bien. Hagan un favor a las familias. Hay familias a las que ustedes les cambian la vida. No puedo, lo enviaré. Correcto. ¿Tienes eso? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo se ve? Empieza a tocar. Exactamente. Perfecto. Gracias a ustedes por el alma.